5 pruebas que debes pasar antes de poder entrar a tu llamado, antes de que puedas cumplir la palabra de Dios para tu futuro. Estas pruebas puede que no las tengas que tomar todas a la vez, y no quiere decir que las tomes en un momento en particular de tu vida y nunca reaparezcan, pero he notado esto y también está en la Biblia, y lo he visto en mi vida, cuando tienes que atravesar estas pruebas para ser capaz de cumplir tu propósito. Salmo 105, versículo 19, dice: hasta que se cumplió su palabra y el dicho del Señor lo aprobó. Esto quiere decir, antes de que se cumple la palabra de Dios, el propósito de Dios, su sueño, este sueño, esta visión, esta palabra de Dios te atraviesa. Esto quiere decir, te pone a prueba. Tú tienes que pasar la prueba antes de que puedas ver la palabra de Dios suceder. Creo que todo en tu vida es o una prueba o una recompensa. La fe no puede ser confiada hasta que no sea aprobada. La fe hizo probar a Abraham, a Israel. También prueba nuestra fe. Hay una hora de tener fe. Tenemos el diezmo. Tenemos que ponernos a prueba nosotros mismos, probar a los espíritus. Sabemos que los vehículos atraviesan miles de pruebas antes de llegar al mercado. Las pruebas son parte de la vida. Y no quieres nada que no haya sido probado. Mucha gente entra al ministerio, entra a su llamado y todavía no ha sido puesta a prueba. De hecho, quizás sí han sido puestos a prueba, pero han fallado. Hay 5 pruebas que deberás tomar. Algunas las estarás tomando ahora. Y quiero darte el coraje de cómo pasarlas. La primera es la prueba del tiempo. Esta te enseña paciencia. Las pruebas de Dios no solo revelan algo sobre ti, sino que también refinan algo sobre ti. No solo revelan que eres impaciente, pero también al mismo tiempo te refinan, construyen paciencia. La primera prueba, la prueba del tiempo, nos enseña paciencia. La paciencia es esperar bajo presión, convertir a los problemas en oportunidades. La primera cosa que la inmadurez emocional trae es la impaciencia. Por ejemplo, pensemos en José. Cuando José recibe el sueño, no se volvió realidad justo en ese momento. Tomó años, incluso décadas, hasta que su sueño se cumplió. Lo mismo pasó con muchas promesas de Dios. No pasan automáticamente. Dios prueba nuestra paciencia, y nuestra paciencia es importante porque tenemos que construir resistencia, y la resistencia nos permite construir nuestro carácter y eso nos da esperanza. La segunda prueba que yo creo que toda persona debe pasar, esta es la prueba de fe. La prueba de fe es cuando tienes que aprender a confiar en la palabra de Dios y no en tus sentimientos. Esta palabra expondrá cuán poco tú confiabas, y esto también hará que refines tu confianza para realmente dar un salto de fe, una confianza en la palabra de Dios y no en cómo tú te sientes. Mira, el problema con nuestras luchas o cuando nos sentimos sin coraje es que a veces nos hace pensar que Dios no está con nosotros. El problema es que muchas veces la presencia de problemas no indica que hay una ausencia de Dios. Esto es justamente una prueba. Estás siendo probado. Cuando el maestro está en silencio en un aula, probablemente estés justamente en una prueba. ¿Qué pasa cuando no tienes la presencia de Dios? Cuando sientes que Dios te dejó. Debes que alimentarte de la palabra de Dios y vivir de lo que conoces, no de lo que sientes. Bartimeo el ciego no podía ver a Jesús, pero podía escucharlo. Entonces, cuando tú no lo sientes, no lo ves, escucha su palabra, porque la fe viene de la audición. Construye tu fe cuando estás siendo puesto a prueba, cuando parece que la palabra, la presencia, no está presente. Fortalécete en la palabra y sabe que Él está contigo. La tercera es la prueba de la pureza. José también tuvo que ser probado en este área, porque a él se le presentó una tentación. Él tenía todas las razones para quedarse ahí junto a la tentación y coquetear con la tentación. Pero Dios nos enseña a alejarnos del pecado, no a coquetear con el pecado. Si no quieres caer en pecado, debes escapar. No hay que luchar contra el pecado, sino que hay que escapar del pecado. Hay cosas con las que hay que luchar, pero del pecado hay que correr.
especialmente si no queremos que esto se convierta en nuestro destino. Si tú quieres entrar profundamente a la palabra de Dios, serás probado en el área de pureza. Y la pureza es tomar una decisión, poner a tu carne a través de la prisión para poder pasar a tu verdadera misión. Y la pregunta es, ¿cómo llego a mi llamado? ¿Cómo llego a mi propósito? Y es una simple respuesta. Si sigues el camino de Dios, si sigues su voluntad de pureza, encontrarás el camino para tu propósito. Si no sabes tu voluntad en esta situación en particular, déjame decirte la voluntad de Dios. La encontrarás en su camino de pureza. La pureza es el camino a tu propósito. 1 Tesalonicenses 4, versículos 3 a 5, dice que esta es la voluntad de Dios. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Tu santificación. Esta prueba de pureza, de hecho, te pone en el camino del propósito. Si no pasas la prueba de pureza, no estoy diciendo que no encontrarás tu propósito, pero te tardará muchísimo más llegar a tu propósito y lo retrasarás mucho. Prueba número 4 es la prueba del perdón. Nos enseña no aferrarnos a nuestras ofensas. No puedes entrar en tu destino, en el que Dios tiene para ti. No puedes ser fructífero hasta que aprendas a perdonar. Mira, cuando tú aprendes a dejar ir a aquello que te lastimó y al dolor con el que has agarrado tu futuro, quien te ofende no puede más herirte si tú te quitas las pesas de la angustia y el dolor. Si alguien no te está prestando atención o te está echando la culpa y ni siquiera está esperando un perdón, tú debes perdonar. No es una opción. Jesús nos obliga, nos comanda a perdonar. José tuvo que hacerlo, aunque sus hermanos lo hubieran traicionado, aunque su padre no creyese en sus sueños, y también a la esposa de Potífaro, que inventó una historia sobre él. Todo lugar donde José fue, él recibía ofensas y tenía razones para estar ofendido realmente, pero no permaneció ofendido. Puedes tener una razón para estar amargado, pero tienes una razón aún más grande para volverte mejor al perdonar a esa gente. En cualquier situación desafortunada que te haya sucedido, es como un cuchillo. Si lo tomas por el mango, ahí es cuando tú perdonas, pero si lo tomas por la navaja, ahí es cuando te mantienes en rencor, en amargura, en ofensa ante la gente que te ha puesto en un lugar doloroso. Puede que te hayan puesto en un lugar doloroso, pero que tú te mantengas así, en este rencor, te mantiene en este lugar. Sacúdete las cadenas, perdona a esa gente, porque tu futuro es más grande que tu pasado. La promesa de Dios es más grande que el dolor que estás sintiendo. Y nunca llegarás a ese propósito si estás aferrándote a ese dolor. Prueba número 5, la prueba final. Y esa es la prueba del trabajo duro. Esto nos enseña no solo a atravesar la vida, sino a crecer a través de la vida. Lo que vemos en Proverbios 14:23 es que en toda obra hay un profeta. Voy a leerte un versículo sobre José que realmente me habló. Génesis 49:22. Fructífera rama es José. Fructífera rama junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Ahora piensen en José. José exhibía excelencia en toda área. Él trabajaba duro. José no era una papa de sofá. Él no estaba esperando para salir de prisión para comenzar a practicar. No estaba esperando recibir la esclavitud, la libertad de la esclavitud antes de llevar adelante la casa de Potífaro. Y Dios no lo puso de la nada en el palacio sobrenaturalmente. Él escaló hasta el palacio. José es un viñedo con fruto. Él tuvo fruto en cada área de su vida y luego estuvo junto al arroyo. Él confió en Dios. Su fe estaba en Dios. Pero él tuvo todos estos obstáculos antes. Fue esclavo, fue rechazado por su familia, tuvo un certificado de muerte, fue traicionado y luego fue un prisionero. Terrible reputación. Tuvo todos los obstáculos posibles, pero él tenía una fuente junto a él, que era su fe, era su carácter, era elegir caminar con Dios. Y adivina qué pasó. Porque él tenía una fuente, él se convirtió en una viña. Tu carácter te hace quien eres. Y sus ramas comenzaron a crecer por sobre la reja, por sobre la pared, por sobre el obstáculo. ¿Cómo eso pasó en un nivel práctico? Él trabajó con sí mismo.
salió de esa situación. No estoy diciendo que José era adicto al trabajo, no estoy haciendo que tengas que desvivirte trabajando, pero esta prueba te pondrá a prueba. Tú, en tu difícil situación, ¿podrás aún leer la Biblia? ¿Todavía podrás servir en tu iglesia local? ¿Podrás todavía trabajar en tus fortalezas y dones? ¿Todavía dar ministerio a gente que te necesita? José ministró en la casa de Potífaro, siendo un buen administrador. En la cárcel, él tradujo sueños de la persona que tuvo el sueño. Ahora, el sueño de José está demorado y esta persona en la cárcel tuvo un sueño y José podría haber estado como, bueno, olvídate, los sueños no importan, no sé qué. Pero él tradujo el sueño de esta persona y de hecho, en 3 días este sueño se cumple. A los 3 días. Y el sueño de José todavía está en espera. José no esperó. Él estaba, sus raíces recibían alimento de Dios y sus ramas crecían por sobre los límites de esta prisión. 2 años después, esta persona recibe un llamado y el faraón lo convoca a traducir un sueño. Y eso automáticamente lo pone a estar en la mano derecha del faraón, que pueda llevar adelante todo. Y yo seré esta persona. Creó una posición y él fue contratado para esa misma posición. Él no fue rescatado o no obtuvo amnistía de la cárcel, ni nadie luchó por él en la corte. Él básicamente trabajó su camino hasta el palacio y permaneció en el palacio porque él aplicó para un trabajo que él creó. El faraón ni siquiera necesitaba esa posición antes. Y José trabajó toda su vida. Yo realmente estoy por una persona para que esta persona tome su fruto de Dios, pase la prueba. Y cuando no tienes motivación, cuando no tienes deseo o motivación, en vez de ver Netflix, TV o shows, o pasar todas tus horas en redes sociales, no pierdas tu tiempo. Pablo escribió mucho del Nuevo Testamento en la cárcel. José desarrolló sus dones espirituales en una temporada muy difícil de tu vida. Y así es como serás puesto a prueba. Y así es como deberás pasar la prueba de ser diligente, ser efectivo, trabajar en tu excelencia, desarrollar herramientas para la gloria de Dios. Pero no somos adictos al trabajo, somos alabadores. Traemos nuestra fuente del manantial y esto nos da el poder para superar la pared. ¿Qué prueba estás atravesando ahora mismo? 1 de 5. O quizás estás enfrentando estas 5 pruebas a la vez. ¿Le estás pudiendo pasarlas? Déjanoslo saber en los comentarios abajo. Si este video te trajo el coraje y bendición, ¿podrías ayudarme con algo? ¿Podrías ayudarme a darle me gusta, a compartirlo con alguien, a suscribirte a nuestro canal, suscribirte a nuestros mails semanales, para que puedas ser también miembro de nuestra comunidad, donde recibirás acceso a cada vez más contenido. Te agradecemos por compartir el mensaje de Jesucristo. Sigue nuestro ministerio y también considera volverte un socio. Seas bendecido, ahí podrás conseguir libros, ebooks y muchas enseñanzas espirituales de las que podrás beneficiarte. Gracias y hasta la próxima.